¿Qué tal? ¿Cómo les va? No nos esperaban, ¿no? Entre tanto partido, entre tanto mundial, acá llegamos nosotras para hacerles compañía como lo veníamos haciendo y hoy nos tienen acá en este jueves para acompañarlos. ¿Cómo estás, Guadis? Muy, pero muy bien. Ya llegó el mundial, Ya estamos, por suerte. ya está, ya ¿Cuánto estamos le en el esperamos? medio. Estamos en la cuenta regresiva y ahora sí, volvimos a disfrutando. aparecer y ya con el mundial en marcha. En un día muy especial, nosotras sin quererlo, porque de verdad no lo pensamos en su momento, estamos muy vestidas con los colores temáticos del programa de hoy. Un programa que no se lo pueden perder, espectacular. Así que quédense con nosotros hasta las 5 de la tarde. Como siempre, gracias a Valeria de Casara Tendencias, que me viste todos los días. Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias al Leo de Estafestilos, por supuesto, también, que me acompaña con el cuidado del cabello. Así que genial, un monito, así como tranquis, muy tranquis. Como ya preparándome para el feriado, digamos, para el fin de semana largo. Así que bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y ya que es fin de semana largo, venimos gritando, venimos así como muy acelerados. ¿Qué tenemos que hacer, Guadi? Tomar agua, por supuesto. supuesto, lo veníamos diciendo y te lo seguimos recomendando, pero tomar agua de la mejor agua, por supuesto, Anoca, el agua de todos los días, el agua de Tierra del Fuego, el orgullo nacional. Muy bien, y por supuesto te cuento por las dudas, no sea cuestión de que te haya pasado algo en la tele. ¿Te anda bien? Si no, acordate siempre con los chicos de la cooperativa Renacer. Te quedaste sin silla porque fue toda la familia a ver, alguna se te rompió, date una vuelta ya, ahora, rapidito, por Perito Moreno 2063. Mirá las sillas que están haciendo los chicos de la cooperativa Renacer y, por supuesto, ni hablar de los mejores electrodomésticos. Los tenés ahí y al mejor precio. Pero ya también estás mirando la mesa o algún otro mueble, sí, por sí. supuesto, ¿dónde tenés que ir? ¿A A dónde? Mónaco Muebles, que tienen muebles increíbles. Lo que sí, si sos indeciso o indecisa, te va a costar elegir. A mí me Sí, cuesta, señor. cada vez que Ay, voy es tiene como, razón. ¿con cuál me quedo? ¿Qué Y hago? Quiero todo. en Ushuaia, Godoy 131 y en Río Grande, Espora, Kini 535. Muy bien, ¿no? Y yo decía 535, Sí. 535, muy bien. Como siempre, muchísimas gracias a Distribuidora Marón, que tiene los mejores productos y las mejores marcas. Ya sabes a dónde dirigirte. Además, tiene el Hydraet Pro Institute, en donde se hacen capacitaciones y durante el Mundial también. Así que ya sabes, Distribuidora Marón, que está en San Martín 340, y el Hydraet Pro Institute, que está en Gobernador Paz 116. Muy bien, dicho todo esto, hoy es el Día Nacional del vinito. Siempre me sale Virginia Lagos diciendo, un vinito. Sí, totalmente. Sí, los colores de la uva también acá. Por supuesto, presentes. Pues es que no se celebra, o sea, es a partir del 2010 que se celebra el Día del Vino Nacional. Mirá, muy poquito. Hace poquito. Hace poquito. Hace muy poquito. Pero hoy es el Día del Vino Argentino porque fue declarado por decreto presidencial como bebida nacional. Vos sabés que luego, en el 2013, el Congreso sancionó la ley 26.870 que estableció el vino argentino como bebida nacional. Eso es espectacular. Así que en todo el país hoy estamos festejando el valor de la vitivinicultura argentina, que es el único país en el mundo que tiene al vino como bebida nacional, y si bien es un hecho reciente, cuenta la historia que la historia del vino tiene en el país casi 500 años, si se tiene en cuenta que la primera vid fue implantada en Santiago del Estero en 1556. No obstante, durante unos 300 años la producción fue solo artesanal y el consumo regional. Domingo Faustino Sarmiento fue quien tomó medidas para convertir la producción vitivinícola en una industria a mediados del siglo XIX. Más tarde, con la llegada de los inmigrantes, las grandes bodegas se multiplicaron y también el consumo. Hubieron crisis que impidieron que el vino se consolide, pero ¿sabes qué? Hacia fines de la década del 90, de 1890, ¿sabes? Algunas bodegas apostaron por la calidad, de 1890, de 1990. Apostaron por la calidad, apostaron por la tierra argentina. Vinieron empresas de todo el mundo y cuando empezó el Malbec, que es nuestra uva madre,
a explotar en el mundo, impulsó la producción masiva de nuevos vinos que salieron a competir en el mercado nacional e internacional. Actualmente Argentina es el quinto productor mundial de vino y el principal exportador de mosto a nivel mundial. Que yo me enteré que era el mosto gracias a Noelia Gómez, nuestra sommelier amiga, que le mando un beso grande porque todo lo que sé de vinos lo sé gracias a ella. ¿Te gusta el vinito? Hay que ver a la gente brindando y qué sé yo. Soy reciente tomadora de vinitos, Reciente pero tomadora muy de vinito. poquito. Me gusta para compartir, para acompañar. Preferentemente... Lo que le guste, en realidad me gusta mucho el Malbec, Sí. me gusta, pero es lo que le guste a la otra persona. Ok, como que como no que no abriría tenés un vino, claro. no tengo preferencia. Sí estuve en la Feria del Vino y vino bastante interesante, voy a decirlo. La que no me tomaba vinito. Pero sí, la que no tomaba, me están llevando por mal camino, eso no Eso es la responsabilidad familia. mía. Es tu familia. Escúchame, yo te recomiendo, A si ver. te llevo por el mal camino, Dale. el rosado. ¿El rosado? Hay que dar una oportunidad. El rosado fresco, no hay, pero es lo mejor del mundo. Esa es culpa de Noelia que me enseñó. Y me gusta mucho igual recorrer las bodegas, las vinos. Como Ay, hay yo cada mi sueño es historia ese. detrás de eso, muy Hacer el increíble. camino del vino. Mirá, porque tenés, bueno, en encanta. Patagonia tenemos, pero en Mendoza, Olvídate. en Salta. San Juan, San no, Juan, es una increíble. belleza. Realmente es eso, conocer un poco más de esa cultura, de dónde nace esa bodega, como hay Tal mucha cual. historia, entonces vos tomás el vino de otra De manera. otra. Así que nos vamos a ir a pasear. Lo nosotras, disfrutás ya que distinto. estamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un beso entonces a Noelia, que siempre nos acompaña. Y ya nos vamos a meter en el programa de hoy con temas de verdad muy interesantes. Y muy bien, continuamos. Y qué bueno, ¿no? Que siendo un programa con perspectiva de género, en donde siempre tratamos de poner una palabra sobre lo que sucede, que estemos hoy en este 24, porque mañana 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Esto surge porque en 1960 3 hermanas dominicanas fueron asesinadas, las hermanas Mirabal, y todavía hoy seguimos sufriendo todo tipo de violencia, no solo los femicidios, todo tipo de violencia. Vamos, en el marco también de este mundial que se está desarrollando entre tantas cosas, vamos a comenzar esta charla así. Tu esposo es árabe, obviamente. Sí, de Qatar. ¿Y hablas el español? Un poquito. Poquito. Cuéntame su historia de amor. Bueno, mi esposo fue de vacaciones a Ecuador y estaba viajando por toda Latinoamérica y nada, él cuando fue a Ecuador, de Perú fue a Ecuador, entonces nos conocimos en Ecuador y creo que fue un flechazo y pues aquí estoy. Tengo ya 3 hijos. Pues tener una ecuatoriana en casa. ¿Cómo es eso? Es ecuatoriana en árabe, muy cerca la tradición, no mucho diferente el árabe o la ecuatoriana. Cuando tú le dijiste a tu familia, me voy a casar con una ecuatoriana, ¿qué dijeron ellos? Ellos muy felices porque es muy bonita, la educación, es muy amable mujer, es fácil, vivo con mi familia. Cuando ya me casé con mi esposo, obviamente yo me convertí al Islam. Al principio no sabía nada, no tenía idea y dije, pues me convierto, está bien, bueno, chévere, pero pues no sabía. Pero ahora ya me he acostumbrado y me he hecho ya la cultura y hago el Ramadán, o sea, llevo así algunas tradiciones del Islam. Muéstranos un poquito y cuéntanos cómo se llama el atuendo que tú llevas. ¿En qué consiste el atuendo de la mujer? Bueno, esto es el hijab, o sheila, o velo puede ser en español. Y luego tengo la abaya, es como una capa. ¿Cuál es el Normalmente viene objetivo con... de esto? ¿Por qué esta vestimenta? Bueno, la vestimenta en sí es porque la mujer islámica o musulmana se tapa porque solamente puede ver el esposo. Sí, es eso. Y Es cuando como tú una llegaste forma de aquí, respeto igual. ¿Esta cultura al inicio pues te fue difícil asimilar o poco a poco? Cuéntame un poco acerca de eso. No, sí, súper duro, fue un cambio súper, hasta como podía ser un poco traumático incluso porque salí de Ecuador y vine acá, entonces fue súper difícil, pero gracias a Dios ahora es
pero es ¿Y tus hijos mejor. nacieron aquí? No, Ebrahim nació aquí, el más pequeño. Shamsa nació en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, es cuencano. Y mi hijo grande, Ita, nació en Quito, quiteño. Ahí estábamos viendo y veíamos por detrás de esta mujer ecuatoriana que dejó todas sus raíces y sus tradiciones para convertirse a lo que el marido le pedía, y veíamos por detrás que yo le decía, fíjense, pasar a las demás mujeres totalmente tapadas en un lugar en donde hoy se está celebrando un mundial y no tenemos cero derecho. Mira, ¿cómo estás? Bienvenida, nuestra subsecretaria de Género, ¿cómo estás? Gracias, un gusto estar acá realmente, más que nada por la fecha que tenemos el día de mañana, para poder dar una palabra, bueno, y también que conozcan nuestro trabajo. Totalmente. Y digo, en todas partes del mundo, o sea, ahora como con esta fiebre mundial, estamos viendo esto, vivimos todo lo que pasó antes, que las mujeres no pueden hacer esto, que las mujeres no pueden hacer el otro, la lucha de las mujeres iraquíes, y la lucha en Argentina también para terminar con esta violencia que es permanente y en todas sus formas. Sí, justamente este 25 de noviembre me gusta decir que no es una celebración en sí el día, sino que es una reflexión global. De hecho, son derechos humanos los que están siendo vulnerados cuando se conmemora una fecha como esta, por eso hablamos de mujeres y de niñas, obviamente de disidencias y otras minorías. Y está bueno quizás actualmente tomar todo lo que vivimos, esto el mundial, donde se festeja, donde se celebra, en relación a eso, me parece que está bueno. Y la visibilización también, ¿no? O sea, veíamos recién y cualquier persona en la casa capaz dice, bueno, es una elección que tuvieron. Sí, totalmente. Y sí, y está buenísimo uno poder elegir, pero siempre con información. Y lo que pasa mucho, no hay que irse muy lejos para ver la violencia. Se ve en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la Argentina y en todo el mundo realmente. Y no hay que minimizar. Muchas veces Claro que no. pasa eso cuando empezamos a comentar, porque va subiendo la escala de violencia, ¿no? Y son en pequeñas cosas. Cómo en un día como hoy, digamos, cómo generamos esas conversaciones para generar estos cambios, ¿no? Entendiendo que las mujeres estamos generando estos momentos de conversación, de cambios, de decir, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué sentís vos? Bueno, esto siempre pasa, uno abre la boca, es como, a mí también me acosaron. O Tal esto. cual, Empezás exactamente. a abrir mucho, donde también yo considero que los hombres tienen que entrar en esas conversaciones para empezar a cambiar las masculinidades y que empiece a generarse un cambio. ¿Cómo hacemos en este día tan importante para generar más conversaciones y más cambios? Sí, exacto. Bueno, un poco esto que vos decías, ¿no? Sensibilizar. Creo que la idea de reflexionar va de la mano, obviamente, de aperturar nuevos paradigmas como las masculinidades y tener en cuenta que las violencias y la eliminación de la violencia principalmente no es solamente un tema que atañe a mujeres, justamente porque estamos viendo una sola cara del problema. Es interesante pensar a las masculinidades como algo principal en la agenda. De hecho, en la gestión estamos trabajando mucho desde ese lugar. La idea es justamente en este día generar algún tipo de campaña y sensibilización que dé cierta inquietud, que haga apertura a ciertas conversaciones que usualmente tenemos entre mujeres, entre amigas, entre familiares, y hacer parte a varones, hacer parte de disidencias, obviamente, y de esto poder construir colectivamente, que no sea siempre la función de una decir cómo desde lo individual le parece. La idea es justamente esto, trabajar en conjunto porque es una cuestión social. Un poco va por ese lado, el tema de la sensibilización en las campañas es algo fundamental y bueno, las masculinidades que estamos trabajando desde la gestión nos interesa mucho, bueno, voy a mencionar la jerarquización del área, ahora somos Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de ahí se desprende la subsede de género, y lo que estamos pensando son muchos dispositivos en relación a lo comunitario y social, y obviamente abordar no solamente la temática de masculinidades, sino que seguir fuerte con Ley Micaela, porque entendemos que esto, de nuevo la sensibilización, la incomodidad de tener charlas, va por la educación. Sí. Totalmente, totalmente. Y que muchas veces queda corta la ley Micaela, realmente. Sí, eso iba a decir. Es lo que estamos viendo. A veces no nos alcanza con la ley Micaela. No, claro, estamos de acuerdo. Lamentablemente no alcanza. Sí, porque estamos no, de acuerdo, totalmente. La toman como algo obligatorio, me hacen hacerla y no toman el trasfondo de lo que significa. Ya empezando con el nombre, Sí. yo recuerdo que el año pasado entrevistamos al padre de Micaela y era difícil pensar que hablar con un hombre al que le habían asesinado a la mujer, a la hija, perdón, y que esta ley es para concientizar a todos los demás hombres, y lo escuchamos, se te ponía la piel de gallina, el dolor.
Sí, sí, va por ese lado de la educación y obviamente que sabemos que la instancia de ley Micaela, al ser obligatoria, quizás no tiene alcances que nosotras estamos esperando y estamos buscando, por eso es que pensamos en estos dispositivos que son otras instancias. Digo, no queremos quedarnos cortas porque son políticas públicas que la gestión Por decide supuesto. hacer y sabemos que podemos ir más allá, sabemos que sensibilizar es movilizar y es interpelar. Y queremos generar eso no solamente para adultos, sino también en las adolescencias, en las niñeces, ir desde el inicio, digamos. Y que vaya más allá, ¿no? De cuando hablamos con hombres y que, no sé, los femicidios, dice, sí, yo o a un violador le haría tal y tal cosa. Sí. Que no, o sea, no es por ahí el camino, porque primero es pensar a la persona que realiza o ejecuta esa violencia como enfermo de la sociedad, donde ya sabemos que no es así, que es algo que son prácticas que están avaladas por todo el sistema, realmente por todo el sistema. Los casos de Es lo violación en que manada. estamos educados en base a ese tipo de violencia, en las relaciones, todo. Entonces es realmente, primero pensarse, yo siempre pienso la desconstrucción que arranca en una, y en este caso también en uno, ¿no? Como, bueno, ¿cómo a mí me afecta? ¿No? Esto de, che, me obligan a no llorar, me obligan a esto otro. Y también decir, bueno, ¿en qué momentos perpetúe ese tipo de violencia? ¿En qué momento, por ejemplo, toqué a alguien sin su consentimiento? Porque realmente hablamos de consentimiento y muchas veces como, sí, obvio, y está bien, pero bueno, yo salí con ella y ya estábamos ahí. Y es como... Tal cual, o mira, No. se vistió así para provocarme. O sea, Sí, me estaba exacto. provocando, quería que Sigue pasara pasando, esto. sí. Claro que sigue pasando. Bueno, y ahí te das cuenta que hay que abrir mucho más el panorama porque justamente no sirve solamente con fortalecer nuestros derechos desde las demandas de reclamos, desde lo judicial y desde los procedimientos de asesoramiento y contención como los que hacemos muchas veces en la SUBSE. La realidad es que trabajamos mucho sobre la urgencia, entonces llegamos cuando la situación ya sucedió. La idea es justamente apresurarnos y llegar antes. Y esto, no solamente hacer el tratamiento desde una sola de las caras. Las víctimas tienen garantías, tienen derechos. Entendemos que también hay que jugar un poco con la presunción de inocencia y también acompañar a quienes hacen o cometen algún ejercicio de violencia, lo ejercieron antes, lo están ejerciendo hoy, y saber y entender qué es lo que le pasó a esa persona y que ponga una palabra también y se haga cargo, digamos, de lo que hizo y no sea un simple castigo, un simple perseguimiento, sino de una persecución solamente en sí no sirve. Sabemos que es una cuestión de cambiar una cuestión estructural social. Entonces, queremos jugar con eso, con las reflexiones de todas las personas y todos los participantes. Mira, te hago una consulta sobre cómo está hoy la SUBSE y la cantidad de casos, cómo se está trabajando, cómo se ayuda a la mujer que es víctima de algún tipo de violencia. Bueno, el ingreso es como viene siendo desde hace rato. Ahora yo estoy trabajando mucho con los equipos. Estamos tratando de innovar mucho en relación a los encuadres de trabajo que tienen los equipos interdisciplinarios. Las SUBSE se componen también por otras compañeras que son la administración, que cumplen un rol muy importante. Digo, no solamente es el trámite de la primera escucha, el acompañamiento del asesoramiento. Hacemos instancias de articulación con la justicia, con otras instituciones. Tratamos de que cuando esa mujer inicia alguna cuestión formal, el recorrido que haga sea de la mejor forma y de la manera más cuidada. Si hay que generar algún tipo de acompañamiento un poco más profundo en relación a la situación disruptiva que está viviendo, porque tiene hijos a cargo, porque no tiene a dónde quedarse a dormir esa noche por la situación que vive, también acompañarlo desde lo social. Por eso es que trabajamos desde la interdisciplina. Esto de la escucha, de la urgencia, digamos, de la situación de la articulación con los juzgados es la primera instancia. Ahora estamos apuntando a reforzar eso en instancias posteriores, en estos dispositivos digamos, comunitarios, sociales, donde también buscamos tejer redes entre las mujeres, que las mujeres sinceramente sientan que no están solas y que no solamente se pueden apoyar en una institución, sino que lo social también tiene que acompañar. Totalmente. ¿Y en casos estadísticos en qué nivel está? O sea, estamos igual, subieron... Y la realidad es que pospandemia la situación se agravó bastante. Ahora yo no te diría una estadística específica porque también es constante el relevamiento y el tratamiento. Muchas veces buscamos especificar bien y acompañar el caso a caso desde lo puntual para tipificar este tipo de modalidades de violencia. No todos los casos son iguales ninguno al otro, pero estamos hablando que pospandemia subió bastante y es por eso que estamos generando otros dispositivos como política pública para poder acompañar esto. Tenemos y creemos y queremos pensar que con todos estos dispositivos que incluyan a varones como masculinidades y como Ley Micaela de forma más educativa, van a ayudar a que estos números bajen y bueno, todo lo que nos queda por delante es incontable, obvio. Me voy a quedar con el tema de la pandemia, voy a volver, dice, ¿por qué aumentó? Básicamente
siempre pasa y hay un mayor porcentaje que la violencia se ejerce por parejas o exparejas, o sea, por eso se agravó, porque es intrafamiliar. Entonces, si estás del otro lado o si una persona está pasando por esta situación, es muy importante esta red, ¿no? Sí. Que no está sola, que no es solamente el momento de ir a denunciar, porque obviamente antes pasaba eso, capaz que una se animaba a ir a denunciar y quedaba en la nada o se le cortaban los lazos. Entonces es muy importante esto de decir, bueno, no vas a estar sola, hay un acompañamiento, hay personas pensando en que en todo un sistema hay un circuito donde haya empatía, donde haya escucha sobre todo y donde también la justicia empiece a ocupar y a cambiar y a modificar sus prácticas patriarcales, porque es necesario. Creo que es absolutamente imperioso que ya empiece a pasar eso, y aparte que toda la sociedad se entre, ¿no? Si alguien pasa, escucha un grito, sos vecino, todos, esto es responsabilidad de todos. Sí. A mí te quería preguntar, porque también estamos viviendo un mundial en donde la mujer fue rechazada, con suerte, tenemos unas árbitras ahí, pero el rol de la mujer, la verdad, fue muy, muy minimizado. Sí, sí, bueno, el fútbol sabemos que es pasión de muchas personas y sabemos lo que genera un mundial, porque, bueno, esto es a nivel internacional. No solamente en la participación de las mujeres dentro de la cancha o dentro de los espacios de labor que genera todo este evento que es masivo, sino también pensar un poco en, no sé, en disparadores que se relacionan. Hablando un poco de este video que estábamos viendo, ¿no? Cómo se sitúa la mujer en un evento que obviamente no le es propio. Nunca tuvimos un espacio primordial y protagonista en esos espacios. Y sin ir más lejos, si pensamos en dónde se está llevando a cabo el Mundial, y hablando de derechos humanos y vulneraciones, podemos también hacer una reflexión un poco más profunda, porque también tenemos que pensar en los roles que ocupan las mujeres en la actualidad, y esto de manera histórica y contextual, cómo son los derechos humanos en esos lugares, cómo se reprimen los delitos en relación a abusos sexuales, cuestiones de la integridad física de las mujeres. Hablamos de un mundial que está llevando a cabo en Qatar y pensamos la trascendencia de estos eventos y después pensamos en acciones como, por ejemplo, yo estaba viendo, yo soy muy fanática y sigo mucho, vi que la selección tiene una camiseta violeta, que es la que va a acompañar, y obviamente que esta camiseta violeta tiene, digamos, una significancia, es una cuestión simbólica en relación a cuestiones de género. Nuestro país en eso está muy avanzado y acompaña mucho todas las acciones, todos los lineamientos. A nivel internacional tenemos recomendaciones muy concretas en relación a ampliación de derechos. Bueno, lo que está sucediendo un poco es algo que se habla y que es quizás muy técnico decirlo, pero existe el purple washing que tiene relación con este tipo de situaciones, eventos o quizás menciones específicas simbólicas en relación a la lucha contra las violencias de género o al feminismo en sí, a la perspectiva de género, de acciones que simplemente son materiales. Entonces ahí es cuando tenemos que preguntar, en los hechos, ¿realmente este acompañamiento es así? O sea, hay una camiseta violeta, bueno, pero ¿a dónde estamos yendo a participar del Mundial? ¿En qué espacio? ¿Cómo son ahí los derechos? ¿Cómo viven las mujeres en ese lugar? Digo, son cuestiones para reflexionar a la hora de tener en cuenta, no sé, campañas publicitarias que vemos donde las mujeres quizás ahora toman un papel protagónico, pero hay una intención real de que esas mujeres realmente tengan validados sus derechos. Digo, son contradicciones que se pueden ir generando y que está bueno esto, llevarlo a la mesa, charlarlo, acompañar el Mundial y que estas cosas no queden de lado. Son cuestiones de sensibilización, básicamente, más mínimas, pero está bueno traerlo y generar algo y un movimiento. Absolutamente. Mira, un placer que hayas estado en este día charlando con nosotras y que, bueno, tengamos una palabra sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad, por supuesto a través del Mundial, y también lo que está sucediendo en nuestra provincia. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ni una menos, sin lugar a dudas, es lo que esperamos, ni una menos. Ya volvemos. Muy bien, y estamos en el medio del Mundial. Va, no en el medio, arrancamos. Arrancamos ya, disfrutando de los partidos. Disfrutando. Somos un programa, ya lo dijimos, con perspectiva genioquense. ¿Cómo no íbamos a traer a una periodista deportiva? Por favor, por favor.
¿Cómo estás, Jimé? Bienvenida, por fin este ratito que podemos tenerte. Gracias, qué bueno. un placer para mí, muchas gracias. Muy agradecida con la invitación. La verdad es un placer. Vamos a ver un disparador y empezamos a hablar sí en general de cómo es el rol de la mujer en el deporte. Perfecto. Vamos. Hinchas y sobre todo, queridas hinchas. Al parecer, Qatar es un poco más abierto a diferencia de otras naciones islámicas. Por ejemplo, las mujeres asisten a los partidos desde hace mucho tiempo, y no como las aficionadas iraníes que se quedaron sin entrar al partido de clasificación para el Mundial después de que las autoridades prohibieron su ingreso al estadio. Pero, ¿cómo son las cosas para las mujeres en Qatar? Qatar es conocido por haber sido la primera de las monarquías en el Golfo Pérsico en dar a las mujeres el derecho al voto. En 1999, Qatar permitió a las mujeres votar legalmente y obtener altos cargos en el gobierno por nombramiento o elección. Sin embargo, existe un sistema discriminatorio de tutela masculina a través del cual se niega a las mujeres el derecho a tomar decisiones claves sobre sus vidas. Por ejemplo, el permiso de sus tutores masculinos para casarse, viajar al extranjero o acceder a empleos gubernamentales. Las pautas de vestimenta en las mujeres son estrictas. Las mujeres originarias de Qatar cubren su cabello con un tocado conocido como shaila, mientras portan un vestido largo negro llamado aybaha. Incluso algunas acostumbran a cubrir su rostro con un niqab que solo deja al descubierto sus ojos. Y en el caso de las mujeres extranjeras, no están obligadas a vestirse de manera tradicional. Ellas deben cubrir sus hombros y evitar los escotes. Las faldas, shorts o vestidos deben ir por debajo de la rodilla. Los leggings no están bien vistos y los jeans deben ser recatados y no rotos. En las playas de hoteles se pueden usar bikinis, pero está totalmente prohibido tomar el sol en topless. Si las mujeres piensan visitar mezquitas y palacios gubernamentales, se les pide cubrir su cabello con una sheila. Lo que sí será histórico es que habrá por primera vez 3 mujeres que arbitrarán e impartirán justicia en el Mundial. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para nosotras. Muy bien, si bien ya estamos, esto era el precedente y era eso que hicimos ponerlo porque también para ver cómo es el marco en el lugar en donde se está llevando a cabo un mundial, en donde si bien hay 3 árbitras, es un temón. Es un tema. Es complicado. Es complicado. Sí. De hecho, toda la designación del Mundial, todos sabemos, tiene que ver con una cuestión económica, obviamente, licitan como cualquier otro evento deportivo, lo termina ganando Qatar y hubieron muchos reclamos justamente por esto. Incluso en la previa también se hablaban de shows y espectáculos musicales y muchos de esos artistas decidieron bajarse a último momento justamente por esto, porque no se respetan los derechos de las mujeres y les parecía una ironía, ¿no? En un punto de que vaya una cantante reconocida a subirse a un escenario, cuando en realidad un montón de mujeres no podían andar libremente por Qatar o en algún espectáculo deportivo y demás. De todas maneras, no es el único o no es la única situación. Yo recuerdo Río 2016, las iraníes vienen reclamando hace muchísimo tiempo que se les permita ingresar a los eventos deportivos masculinos. Ellas no lo tienen permitido, por ejemplo, lo veíamos ahí en el video, pero no es de ahora, viene desde muchísimo tiempo y salvo algunas, una determinada clase social o por invitación pueden ingresar en algún espectáculo masculino. El común de las mujeres no lo puede hacer, está prohibido. Digo, esto viene desde muchísimo tiempo, no es de ahora, hablando de Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Río 2016, en el que inclusive Daria Safai, que es una de las activistas, la que más renombre tiene en cuanto a esto, llevó un montón de pancartas en un montón de eventos en los Juegos Olímpicos y fue retirada todas las veces por la seguridad. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Internacional no permite ningún tipo de reclamo en el marco del evento. Algo similar pasó 2 semanas antes de que comenzara Qatar, que el mismo Gianni Infantino pedía que se abocaran pura y exclusivamente a lo deportivo, que no haya ningún tipo de reclamo político, ni de género, ni nada. Sí. Que hablemos de fútbol, hagamos que sea un evento deportivo. Me parece que hoy se están levantando tantas voces en contra de Qatar, es difícil hablar únicamente de deporte.
es difícil hablar únicamente de las elecciones, incluso veíamos en el caso de la vestimenta, cómo las mujeres y los hombres pueden ir vestidos, incluso los turistas, ¿no? Es decir, un montón de cosas, las mujeres no pueden ni mostrar los hombros, un montón de cosas que es raro hoy, estamos hablando de 2022. Tal cual, bueno, recién veíamos que empezaban a votar en el 99, pero más allá de eso, estamos hablando en el 2022, y decíamos, qué suerte que pudieron viajar algunas periodistas argentinas, pero igual, todavía la mujer periodista deportiva acá en Argentina, y no sé si en el mundo, no ocupa el lugar que tendría que ocupar. No, para nada. No, estamos muy lejos de eso, muy, muy lejos. De hecho, si uno ve los equipos deportivos que han viajado para cubrir el Mundial, basándonos solo en Argentina, en el equipo siempre son 4, 5, 6 hombres, una mujer /2. Yo hoy puedo decir Morena Beltrán, Ángela Lerena, Sofía Martínez, y no se me viene nadie más a la cabeza. Hay 3, contra muchísimos periodistas que han viajado, que tienen la responsabilidad. Eso sí me hace un poco de ruido. O por ahí estamos hablando en el Mundial no solo de la cobertura, sino por ahí de cuestionar el rol que tiene la periodista en este espectáculo, cuánto puede saber al lado de un hombre. O por ahí yo citaba, lo hablábamos fuera de aire, no sé, una Lina Moine cuestionada por la decisión de Gallardo de irse de River, como si hubiera sido ella Tal cual, la que lo obligó a tomar la decisión. Digo, me parece, o hablando antes de que comenzara todo, no sé, Tini Stoessel quedó en la mirada de todo el mundo, porque bueno, a ver, si Rodrigo de Paul juega bien o mal en la selección, iba a ser culpa de ella. ¿Por qué iba a ser culpa de ella? Si el que juega es él, son 26 los que quedan en la nómina definitiva, de 39 que quedaron en la prelista. Digo, ¿qué tiene que ver Tini? No entiendo. Pero bueno, por ahí muchas veces sucede esto, que es más fácil quizás ir a un punto en específico, como es el caso de la mujer, por la buena o mala actuación de un hombre, en este caso Rodrigo de Paul, por ejemplo. Claro. Y nombrabas a los artistas que se bajaron del Mundial por denunciar lo que estaba pasando. Y yo, cuando me hablan de la camiseta violeta, que está bien, lo tomo, pero hay un montón de cosas. Eso a nivel colectivo, bueno, cumple algo. Es como, check, siguiente. Claro. Ahora, de forma individual, como vimos como estos artistas, se pueden hacer cosas, ¿no? Estamos en un mundial donde se ve, bueno, a ver, si Messi sube algo, lo van a ver muchas personas. Sí, tal cual. Y así todos los jugadores. Claro que sí. Entonces, empezar a generar un diálogo sobre lo que está pasando, poner voz sobre esto, está bueno, ¿no? Para generar estas conversaciones y sobre todo que se generen en las masculinidades, porque esto que vos decís, como de repente una periodista deportiva dice algo, por ejemplo, y es como, no se va a cuestionar sobre lo que dijo. No, totalmente. Sino que es mujer y que es... ¿Entendés? Como hay una disminución de lo que se dice solamente por el hecho de ser mujer. Sí. Acá tenemos lo que dijo Messi, justamente hablando de lo que vos decís, que hoy no hace falta invitar a las mujeres a jugar. El fútbol femenino está creciendo muchísimo mundialmente y cada día hay más mujeres que se interesan y lo practican. Sí, pero el otro día, bueno, antes de que empezara el Mundial, hablábamos con España y justamente estaban reclamando que el futsal femenino no tenía Mundial. Sí, exactamente. Sí, Entonces, eso es un reclamo. Y es una remada, y decís, ¿por qué? A ver, y yo pensaba, ¿cuándo empezaste vos? Decime cuando estudiaste, ¿cómo fue? Porque me imagino que también cuando dijiste yo quiero ser periodista deportivo, pero vos de fútbol no vas a poder hablar, vos hablas nada más que, no sé, de tenis, de Serena Williams, ponele. O sea, ¿qué te pasó a vos? Sí, fue complicado. Yo comencé en el 2007. De hecho, comenzamos en esa camada que comenzamos, fui la única que se recibió y 6 varones. Llegamos a ese final. Y terminé trabajando en la radio y en el canal más grande de todo el Nordeste. Y sin embargo sí seguía siendo de las más cuestionadas, no tanto en el mundo del fútbol, sí me costó más quizás en el mundo del básquet, que era lo que yo me había especializado, que me había dedicado y que de hecho cubrí los máximos eventos de básquet, los cubrí estando en Corrientes en este caso, y sí me costó que me dieran mi lugar. Me pasó una situación que no me permitieran acercarme a hacer notas porque estaba en zona de vestuario. Que las mujeres no podían estar en zona de vestuario. Sí, yo podía estar totalmente porque era era un espacio común en el que nosotros hacíamos conferencia de prensa y yo no estaba dentro del vestuario. De hecho, al vestuario no
puede ingresar nadie salvo que tenga un permiso especial para poder entrar, ni hombre ni mujer, eso es una novedad. Y no me acuerdo que fue un lío eso porque yo no podía hacer nota, no me dejaron. Por ejemplo, no me dejaron hacer nota en el torneo más importante que era la Liga de las Américas, cuando yo hice la cobertura completa de todo el torneo y era la única que hacía campo de juego y comentarios en ese torneo y no se me permitió hacer notas, por ejemplo. Tuvimos que hacer un reclamo grande con quien era mi equipo, que en ese momento incluso eran todos hombres, y se pusieron firmes por mi laburo, porque éramos un equipo, porque la verdad que yo estaba laburando igual que ellos y estaba haciendo muy bien mi trabajo. Seguro, pero por supuesto. Y era muy cuestionada, Claro. de que por qué estaba ahí, que si iba era porque seguramente quería levantarme a alguien, o que no vaya de tal o cual manera, no sé, que no vaya con jean, porque si no los jugadores te miran. No es problema mío que me miren. Claro. O sea, no sería mi problema. Yo voy a laburar como cualquier situación en cualquier lugar de trabajo. Me mire ya no tiene que ver conmigo. Cosas que se daban, sí, que me pasó en ese momento. No me importaron mucho igual, porque seguí laburando y no soy de quedarme muy quietita y calladita, pero sí se han dado otras situaciones y conozco otras chicas que se han dejado. Sí, claro. Me ha pasado de conocer compañeras que empezaron y no se la bancaron. Y se dejaron. Pero es eso, o sea, en algún momento, vos decías, estamos en 2022, no, o sea, una persona que estudió lo que estudió o que ejerce la profesión que ejerza, no se tiene que por qué bancar nada. Celebramos que lo hayas hecho, porque eso genera un precedente, pero no se tiene por qué bancar nada. Y algo que resalto es esto, como el acompañamiento de tus compañeros. Qué necesario es eso, porque muchas veces el silencio y la complicidad masculina genera eso, como bueno, no te dejaron pasar a vos, nosotros seguimos, porque claro. a nosotros podemos. Claro. Es importante como hacer un parate, si escuchamos algo, algo desubicado, lo que sea, realmente decir, bueno, che, esto no corresponde. Sí, fue en ese momento, la verdad que sí, yo tenía un equipo de trabajo que tuvimos muchísimo, 11 años trabajamos juntos y terminó cuando me volví para acá. Pero sí, tuve un acompañamiento, mi equipo era en ese sentido, éramos un grupo, éramos 4, 3 varones y yo, y éramos uno, y eso se notaba, y no les quedó otra que bancar la situación al resto y decir, bueno, déjenla que yo tampoco pedía hacer nota sola o que no hubiera gente alrededor ni nada. No, pero yo me podía acercar a zona de vestuario porque es la zona que habían delimitado para que pudiéramos hacer entrevistas. Claro, es decir, totalmente yo no, claro. el resto sí. Por supuesto. Jimé, ¿qué crees que va a pasar más allá del resultado futbolístico? Que eso es tema del programa especial. Pero digo, con la mujer, el rol de la mujer, el rol de la periodista deportiva argentina, ¿qué piensas que va a pasar post-Qatar? Yo creo que hay un llamado de atención que me parece muy interesante, ya el simple hecho de que hayan mujeres que estén no solo en el periodismo, sino que también hayan, en este caso, un referee, claro. Una referee ya es un montón, que por lo general no se les está permitido a las chicas, incluso o en su momento quizás eran como castigadas en las otras categorías, como bueno, dándole eso, agradecelo. Sí. Y hoy, bueno, tener la posibilidad de llegar a Qatar, me parece que va a haber un cambio interesante que se puede llegar a dar con mucho trabajo, eso sin duda, mucho trabajo, pero queda un montón por delante, porque nosotros hablamos de Qatar hoy, pero también en el fútbol argentino todavía tenemos un montón de situaciones, un montón de carencias que son cosas básicas, como por ejemplo, hay clubes o hay chicas que denuncian que cuando están menstruando no pueden ir a jugar. ¿Por qué? Porque no hay baño, o no hay agua para que puedan pasar a higienizarse. Son chicas. Obvio. Y juegan al fútbol. Sí, estamos claro. hablando de algo básico, como decir, bueno, no puedo ir al baño. Imaginemos que estamos nosotras acá, tenés que venir y estar muchas horas acá, pero no hay un baño. Entonces el día que yo la regla, tenés que quedarte en tu casa porque no podés ir a trabajar. Bueno, y esas chicas están en la misma situación, un montón de otras mujeres que también están reclamando hace rato y por ahí no se le hace tanto caso. A mí me encanta la camiseta violeta, me parece que se puede comenzar a hablar, pero me hacen ruido todavía estas cosas. Claro. Me llama mucho la atención situaciones muy particulares que tienen que ver con esto. La camiseta violeta la presentan los jugadores de la selección nacional. ¿Por qué no las chicas que llegaron a un tercer puesto histórico en la Copa América, que clasificaron al Mundial
que una de sus jugadoras fue elegida fue nominada una de las mejores jugadoras del mundo. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se hace con ella. Se hizo, obviamente, porque vende más, Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Papu Gómez, todo, yo eso lo entiendo. Pero digo, me hace ruido eso, un poco todavía, que hay un montón de situaciones particulares que al día de hoy no la soluciona una camiseta. Totalmente, como la transmisión de los partidos, lo que se luchó para que se transmitan los partidos. Exacto, exacto. Esas cosas a mí todavía me siguen haciendo ruido, cosas muy básicas, o las chicas de Boca pidiéndole a Román el asado. ¿Por qué para los jugadores, claro, el equipo de primera sí, para las chicas que venían, que de hecho era el primer equipo argentino que se clasificaba a una final de una Copa Libertadores, era la 7ª vez que llegaban, que participaban en el torneo continental, el asado para ellas no estaba, ni venían de ser campeonas del torneo femenino? ¿Por qué el asado para ellas no? Y hay que hacerlo por Twitter, hacer un llamado de atención. Benedetto no le pide a Riquelme el asado, Riquelme se los hace todos los fines de semana porque considera que es lo que corresponde. Bueno, para las chicas también. Totalmente. Por eso digo que me encanta la camiseta, pero hay muchas me encanta cosas que vayan, vayan las chicas a Qatar, me encanta que haya una referee y sus líneas, pero digo, me parece que falta un montón, pero sirve porque es un país en el que cuesta mucho la participación de la mujer en un montón de aspectos. Creo que puede llegar a ser algo interesante. Bien. Muy bien. Me gustó. Porque a mí también. Quedamos con preguntas, eso me gusta, ¿no? Porque muchas veces se genera eso de, bueno, o sea, o por ejemplo ahora que están mirando el partido, ¿no? Y van a ver a una referee mujer, ¿qué te sale cuando las puteadas? ¿Por qué van a salir las puteadas, no? Claro. Y eso es normal. Pero después del partido, preguntarte, o sea, si vos estás cuestionando sus acciones, porque te pareció que estaba mal juzgado y porque se la mandó, por ejemplo, esa tarjeta roja no iba, estoy imaginando. Sí. O porque fue por ser mujer. Claro. Entonces está bueno como hacerse esas preguntas. Sí, va a haber un análisis mucho más detallado en el arbitraje, de las chicas que tal vez no le pase a Facundo Tello, que es el argentino que va a Qatar y que tuvo... no polémico, pero sí tuvo un arbitraje en el que sacó 11 tarjetas rojas, por ejemplo. Claro. O sea, y fue felicitado y se adicionan 3 minutos en un partido en el que pasó absolutamente de todo. Y seguramente no va a ser tan cuestionado o tan mirado sus decisiones como seguramente sí sea el de las chicas. Claro. Bueno, mucho para analizar post-mundial nos va a quedar entonces. Gracias. Y un placer haberte tenido. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y mañana también es un día muy especial porque vamos a homenajear a quienes vivieron en estas tierras, a nuestros antiguos nativos y pobladores de la Tierra del Fuego. En un ratito nada más una charla hermosa, hermosa, no te la pierdas. Muy bien, continuamos. Y ahora empiezan a entender un poquito más por qué el violeta que trajo Guada en el día de hoy. Y yo los colores que traigo son los colores del Jaén, porque no vamos a dejar pasar, por supuesto, que mañana se conmemora por primera vez, porque mañana es feriado, pero el feriado, pensémoslo siempre desde lo que estamos conmemorando. Se tiene que empezar a pensar un poco más, no solo en el fin de semana largo, sino en qué es lo que está sucediendo y por qué. Y es el primer día en donde vamos a tener un día de duelo también y de recuperación de la memoria de nuestros pueblos originarios, realmente los antiguos pobladores de esta tierra. Vamos a ver por qué. Bajo los cielos australes del fin del mundo, un pueblo indígena habitó la isla grande de Tierra del Fuego. Los Onas o Selknam vivían en clanes a lo largo y ancho de la isla. Los hombres, dotados de una gran fuerza física, se dedicaban con gran habilidad a la caza. El arco y la flecha eran sus armas principales. Las mujeres se encargaban de cuidar sus chozas, así como también de encender el fuego y criar a los niños. Chamanes, sabios y profetas eran los más respetados del clan, ya que se encargaban de mantener vigentes sus tradiciones. Sin embargo, en el Howin, la época de los mitos, los roles eran distintos.
Creen, la luna, le había contado a los hombres que Halpen, un oscuro y poderoso ser del inframundo, acabaría con toda la tribu. Para evitarlo, los hombres debían procurar el sustento de las familias, mientras las mujeres se encargarían de alimentar a Halpen en la choza principal. Este secreto se mantuvo a lo largo de los años hasta que fue develado por Cre, el sol, quien descubrió que las mujeres se burlaban de los hombres por creer su engaño. Cuando Cre contó esto a los hombres, ellos se enfurecieron y en venganza planearon matarlas a todas. Creen logró huir de los hombres y fue perseguida por Cre por toda la Tierra del Fuego, hasta alcanzar el cielo y escapar por el firmamento. De este modo se seguirían los pasos por toda la eternidad. Comenzó así una nueva era del sol dominante. Un patriarcado que mantenía las leyes y el orden al interior de cada clan manifestado a través del Haim, una ceremonia de iniciación donde los adolescentes, llamados Cloeketen, pasaban a ser hombres. En ella, los iniciados debían enfrentarse a varias pruebas que exigían de coraje y de gran destreza física. La prueba más difícil se daba dentro de la gran choza, donde el Cloeketen se enfrentaba con los espíritus del inframundo llamados Short. Sin embargo, estos seres eran los mismos guerreros del clan, disfrazados para personificar la presencia del mundo espiritual, manteniendo así el secreto ancestral. Tras miles de años de vida seminómada, hacia fines del siglo XIX, esta cultura fue desapareciendo, producto de un genocidio devastador gatillado por la colonización. Muchos fueron asesinados por encargo de los dueños de las grandes estancias ganaderas que se asentaron en la isla, quienes ofrecían generosas recompensas por cada Selknam muerto. Otros fueron capturados y llevados a Europa para exhibirlo en los zoológicos humanos, con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización europea frente a los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo. Los últimos que quedaron fueron civilizados y educados en la religión católica. Sin embargo, no lograron sobrevivir por mucho tiempo debido a las enfermedades traídas por los extranjeros. Fue así como en tan solo 20 años se destruyó una cultura que habitó en este hostil territorio por más de 10.000 años. La emoción que me produce escuchar las voces hablando en Selknam y pensar en esos lugares, en esta tierra que ellos habitaron, estas leyendas hermosas. Y hoy, bueno, justamente, ahora la voy a presentar, estamos las dos con los colores del Jaén, nos falta el blanco, pero estamos con los colores del Jaén. Bienvenida, Pamela Altamirando, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, felices de que estés acá con nosotros, abogada, integrante del Consejo Nacional de la Mujer Indígena, del Enlace Intercontinental de la Mujer Indígena, y qué importante hoy estar reivindicando y que haya un día en donde se trabajó y vos trabajaste en esta modificación de una ley que estaba, que era la Ley 29, pero en donde había que darle como una vuelta, como para que empecemos a tomar conciencia y a recordar a nuestros pueblos originarios. Bien, sí, por ahí referir a tus palabras, ¿no? Esto de recuperar memoria, reconstruir la memoria para poder plantear un buen presente, ¿no? Para nuestros pueblos. Hablando de la modificatoria que llevó del año 90 hasta la fecha del año pasado, a la actualidad, es que lo que vamos a hacer, digamos, como yo creo que sintiéndome parte también de esta tierra, es verdaderamente referir a una fecha, como bien lo dijiste vos, de luto, ¿no? Sabemos de que los pueblos a lo largo de la historia verdaderamente fueron sometidos y actualmente siguen siendo sometidos a un genocidio. Por ahí corregir un poco el contexto capaz que se armó este video, que se pudo ver, que se reprodujo, es que ellos no están extintos, ¿sí? Ellos sí, hoy claro, están acá, están vivos y la cultura también hoy sobrevive a este genocidio perpetrado, digamos, por el colonialismo. Plantear de que las palabras son hechos históricos y son hechos políticos y en su momento, cuando se conmemoraba el Día del Aborigen Fueguino, hacía referencia a un hecho como festivo, entonces todos saludaban al indígena, digamos, claro, nativo, le decían feliz día,
y la verdad que no era un día festivo, era un día de luto. Entonces lo que nosotros por ahí, a través de este proyecto de ley, y conjunto, digamos, a miembros de la comunidad y del pueblo Selknam, lo que se quiso hacer es reivindicar a través de la palabra en un día, uno de los tantos días, porque esta fue una de las primeras matanzas documentadas, hecho, digamos, pasado en Bahía San Sebastián, donde murieron y fallecieron, digamos, niños, niñas, jóvenes. Mujeres. Entonces, en base a eso, ir reconstruyendo la historia, ir visibilizando a nuestros pueblos y decir de que hoy están acá, están vivos, están presentes en toda la isla. Bueno, realmente me quedé como movilizada. Sí, te quedaste movilizada, se quedó movilizada, sí, yo la estaba viendo. Sigo yo, Linda, porque además es esto, ¿no? O sea, creo que si bien Tierra del Fuego ha recibido muchísimas personas de diferentes partes del país con su propia historia, la nuestra, como vos decías, durante tantos años, desde el 90 ahora, se celebraba sin saber que había sido un genocidio, que fue un genocidio, como vos dijiste, de San Sebastián, que fue documentado por Lista, que fue quien lo llevó a cabo por orden de el presidente Roca. Entonces, digo, a mí me da la sensación como que durante mucho tiempo estuvimos tratando como de tapar las raíces fueguinas. Sí. Que como que acá no hubo nadie, pero acá hay. Y es el momento de reivindicarlo. Te invito, Pame, a que veamos el pedacito en donde, bueno, justamente vos trabajaste con la legisladora Laura Colazo y en ese momento se daban las explicaciones de por qué este día tenía que ser un día específicamente para conmemorar desde el dolor, desde lo que había pasado, desde la dureza de que un pueblo nativo se viera, después de casi 10.000 años, prácticamente destruido, porque el hombre español se creía superior o el argentino de Buenos Aires se creía superior. Bien. Vamos a compartirlo. En primer lugar, es una modificación a la Ley 29 que fue aprobada en el año 1992, que en su primera versión establecía el Día del Aborigen Fueguino. Luego se instituyó como Día del Indígena Fueguino, pero si uno dice que es el Día del Indígena, piensa que es una fecha de celebración, de celebración, y en realidad lo que esta fecha viene a establecer es la conmemoración de un hecho muy triste y muy lamentable de nuestra historia, que es la fecha del genocidio Selknam, que se produjo en la zona de San Sebastián, que fue perpetrado por hombres encabezados por Ramón Lista. Y lo que propone, ¿no? Y me parece importante tal vez pedirles la posibilidad de leer 2 párrafos que elaborados por Vanina Ojeda para que podamos reconocer también su trabajo. Ella propone en los fundamentos donde dice que los pueblos originarios fueron borrados de la historia escrita del país e invisibilizados en nuestra provincia. Y esto, su historia debe ser recuperada en toda su dimensión y reconocerse en la práctica cotidiana su presencia y sus derechos actuales. Y no obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la provincia debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación e invisibilización. Que gran parte de la sociedad aún no logra asumir la coexistencia de pueblos que tienen otras identidades y otras culturas. Continúa viéndose a sí misma como parte de una nación monocultural, sin poder reconocerse como integrante de una comunidad multicultural y plurilingüe. De este modo, se sigue desvalorizando la cultura de los pueblos indígenas y reproduciendo la inexistencia del pueblo Selknam como un pueblo vivo. Que como provincia necesitamos asumir su historia, conmemorando a quienes resultaron víctimas del genocidio iniciado a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, impartido como masacre del Estado Nacional en la campaña del desierto, por lo que el 25 de noviembre en San Sebastián se produce el inicio de la masacre y el proceso de reducción del pueblo Selknam. Y esta ley
no viene a ser un castigo o una herramienta que vaya contra nadie, sino por el contrario, buscamos construir memoria para que todos los jóvenes de nuestra provincia puedan conocer que hay un pueblo que está vivo y que fue preexistente a la llegada de muchas otras personas que luego vinieron después. Y es una fecha que nosotros proponemos que sea de conmemoración, de reflexión y de reconocimiento, por eso decimos que debe ser una fecha de duelo permanente por este triste hecho de la historia que nosotros nos parece muy importante que visibilizar, ¿no? Visibilizar es la palabra. Y estaba y hablaba y la veía a esta Pamela que decía que sí, yo también decía que sí, Guada decía que sí. Y es eso, ¿qué nos pasó que invisibilizamos tanto al pueblo Xelnam? ¿Por qué? ¿Por qué crees vos que invisibilizamos lo que generó esta tierra, a los nativos de esta tierra? Sí, muchas veces yo creo que a lo largo de por ahí de mi experiencia también como indígena y de poder trabajar en lo que es las incidencias en relación a normativas de derechos indígenas, está presente por una parte la discriminación, ¿sí? El hecho de poder reconocerse como indígena y a la par esto de la civilización opuesta, digamos, al hecho, digamos, de ser nativo, ¿no? Muchas veces todavía en esta desconstrucción que nosotros venimos haciendo, se ve al nativo como aquella persona que por ahí está planteada desde otro ámbito y no en el ámbito que hoy verdaderamente ocupan. Entonces, invisibilizar, por ejemplo, muchas veces nosotros planteamos, es decir, invisibilizar a las mujeres nativas que por lo general nosotros tenemos que reivindicar cuáles son sus acciones. Hasta hace muy poco, por ejemplo, nosotros hablábamos de mujeres indígenas que ocuparon cargos políticos y que en ese momento capaz no se decían de que eran indígenas y hoy sí lo pueden decir. Nos pasa con, por ejemplo, a Amalia Gudiño, quien fue diputada nacional y ella pertenece al pueblo Xelnam. También María Vargas, que pertenece al pueblo Yagán. Entonces son mujeres que son protagonistas, pero que en su momento no se las podía visibilizar como mujeres indígenas por el contexto en el que nosotros por ahí estábamos inmersos. Hoy actualmente hablamos de los derechos indígenas como derechos tanto colectivos como individuales, pero que ya están inmersos en palabras y en normativas, ¿sí? Entonces hoy hablamos también, que por ahí aparejar un poco y ponernos en contexto de que muchas veces en esto de cambiar las palabras o las perspectivas, nosotros estamos desde la CONAMI planteando mucho lo que es la parte del género y en base al género plantear esto, cuáles son los lugares que ocupan las mujeres indígenas hoy o que ocuparon. Entonces, estas fechas nos rememora a plantear esos protagonismos. Qué importante, perdón, porque ahora que me se recompuso. Visibilizar y también hay una parte de la historia que se pierde, como fueguina. Me pasa que, digo, ¿cuánto se perdió cuando veníamos? Hay muchas cosas que nos decían, no, esto no se puede comer y después nos dimos cuenta que sí, pero digo, esa es información mínima, ¿no? Pero digo, de información que falta, de quienes habitaban realmente la tierra, de quienes estaban, me parece realmente como un día para esto, para aprender mucho más. Y bueno, en este marco de esto que nos falta, qué lindo es poder saludar a María. María tiene sangre Xelnam, María tiene ascendencia con Lolaquiefja, que es uno de los nombres más importantes que tenemos en nuestra provincia. Es un honor saludarte, María. Buenas tardes. Es un honor, de verdad. No sé si te estamos escuchando y la verdad nos alegra mucho tenerte en el programa, compartir con vos este rato y esta conmemoración que es tan dolorosa, pero con la gran esperanza de que empecemos a mirar a nuestros pueblos nativos y a nuestras mujeres nativas desde otro lugar. Ya volvemos y hablamos con vos y con Pamela, que está acá en el estudio. Aguardan. Cosas que pasan en la pausa, que no, de verdad, de este tiempo nunca lo habíamos hablado. Y qué lindo que salió hoy. ¿Cómo te llamas? Guadalupe Llorén, que significa luz. Luz. ¿Y tus hermanos? Mahai, que significa espíritu bueno. Y mi hermana Kawi, que significa copito de nieve. ¿Y por qué? Mi mamá quería que tengamos parte de las raíces acá, ya que habían elegido a la Tierra del Fuego para que sea nuestro hogar.
Así que nos lo pusieron en el nombre para No, llevar un tal poco cual. de historia. Bueno, ahora presenta la voz. A María Puya, que me emocioné, fui yo. Qué programa hermoso el día de hoy, ¿eh? María, Ay, María bueno, está- sí. ¿cómo saludarte que mejor que con alguien que tiene un nombre, de segundo nombre, algo que busca la raíz y vos tenés el linaje de Lola Kiepja? Qué mejor, ¿no? Que este día tenerlas acá y poder hablar sobre todo de esta conmemoración y de este recuerdo que tenemos que tener en forma permanente. Sí, bueno, me emociona también, así que sea bienvenida y escuchamos gente joven que también se interesa por conocernos como Selma, y es muy bueno que ella tenga ese nombre. Claro que sí. Y vos, María, contame, porque hablábamos recién justamente de esto, ¿no? De los recuerdos, de cuántas cosas sabía el pueblo Selnam que nosotros no sabemos y que debés vos tener algunas de por qué hay cosas que se pueden comer y cosas que no, historias, leyendas. Claro. Bueno, mira, yo en sí tengo sangre Selnam por mi madre, ella Elvira Oray de Salamanca, mi apellido. Ella tiene sangre, por dicho lo llevo, de los Selnam, por mi abuela Adela Parra y mi bisabuela Lola Kiepja. Estamos en el linaje de Lola Kiepja por sangre Selnam. Y bueno, para mí es un día de duelo, claro. El día 25 de noviembre. Y esto, bueno, nosotros que nos hemos conformado como una comunidad para iniciarnos y poder trabajar y elaborar un trabajo que quede para nuestra provincia, nuestros hijos, nuestros nietos, comenzamos como porque no hay en sí somos un relato vivo de nuestras familias, por escuchas de nuestras madres, de nuestros familiares, de nuestros ancestros, pero en realidad nos volcamos también a la investigación de lo que fue, por qué se perdió, qué fue lo que pasó con nuestros ancestros, ¿no? Nuestros antepasados. Entonces, conformados como comunidad, comenzamos a trabajar en eso, y en mi caso, como familia de Lola Kiepja, habiéndola conocido desde niña, haberla compartido con mi madre, claro que me interesó mucho más de poder conocer no solo sobre ella, sino todo el pueblo Selma. Y nos encontramos con que en realidad estamos en una comunidad muy atípica, los Selman, muy atípica, por todo lo sucedido con nuestros ancestros, la pérdida de nuestros ancestros, que fue lamentable ante la llegada del hombre blanco, como decían nuestros antepasados. Y es muy triste porque en realidad fue una llegada improvisada, imprevista para nuestra gente. Ellos no sabían de exploradores, de exploraciones, ni de lo que venía a buscar esta gente. Nuestro pueblo fue un pueblo pacífico, usaban flecha y arco para la caza, para buscar sus alimentos, pero en realidad no era un pueblo guerrero en sí. Claro. Y ante la llegada de la visita del hombre blanco, se ve invadido y bueno, por curiosidad también se arriba a conocer, y es ahí donde realmente
ocurre esta masacre, ¿no? De encontrarse con gente que al no conocerlos y haberlos visto de la forma en que distinto a ellos, porque en realidad el Shelman vivía en su hábitat, estaba tranquilo, vivía ahí en su hábitat, con sus costumbres, su lengua, hermanados entre sí como familias, y bueno, lamentablemente el Estado Nacional, ante la búsqueda de ocupar espacios y en las exploraciones de los territorios en sí, bueno, invaden nuestro territorio, y fue de tal manera que se produce una masacre en la que hoy reconocemos como genocidio, porque en realidad nosotros existimos y estamos y vamos a seguir vivos como Selman, porque llevamos en la sangre, en mi caso materna, llevamos la sangre Selman. Y bueno, vamos a continuar. Nosotros nos organizamos como comunidad y como familia en el rescate de nuestra historia, cultura y lengua. Y estamos en el proceso de poder, ya nos identificamos como Shelman. Esta es una provincia en la que realmente es muy atípica porque está poblada por distintas culturas, gente proveniente de otras culturas, de otras provincias, de otras comunidades, han hecho de que, bueno, esto cambie, ¿no? Totalmente. Pero cambia, yo digo, claro, yo digo que cambia esto desde el momento en que viene la gente, los personajes estos a querer exterminarnos como Shelman. Quieren exterminar este pueblo por el hecho de que quieren explorarlo y explotarlo a la vez, en el sentido de que le quieren ocupar y usar los recursos, cuando en realidad nuestro pueblo estaba usando sus propios recursos, pero no sabía del tema, de lo que podía ser el oro, nada que fuera extraordinario para ellos. Ellos vivían en su hábitat, con sus costumbres, su lengua, tranquilos, pacíficos. Absolutamente, absolutamente. Desde nuestro lugar, que, ¿qué bueno, podemos hacer para...? Y pasó el día 25 de noviembre de 1886, cuando Ramón Lista se presenta con un armado de acampamento y como ya los identifica, lo primero que ven es una comunidad donde eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro, y al verse con ellos los enfrentan, pero los enfrentan como para identificar de quiénes eran, de dónde venían. María, te hago una pregunta, porque yo esto me enteré estudiándolo, pero ahora, porque yo ni recuerdo que mis hijas lo hayan visto en el colegio, por ejemplo. Y en esto Guada tenía una pregunta justamente que tiene que ver con esto. Sí, desde nuestro lugar, ¿qué es lo que podemos hacer para reivindicar al pueblo Shelman? Primero, yo creo que reconocernos, o sea, nosotros nos identificamos, nos reconocemos y estamos actuando de tal manera para que se nos reconozca, poder exaltarnos como un pueblo originario de esta tierra, porque esta es nuestra tierra. Nos sentimos por ahí invadidos, pero en realidad estamos en el proceso de poder como que nos reconozcan como que existe el pueblo Shelman. Tenemos sangre y seguimos y estamos vivos como pueblo Shelman, como están los pueblos Yagán, Caos, en la provincia con su
identificaciones, ¿no? Nosotros seguimos y estamos evolucionando en el sentido de que nos estamos haciendo eco de todo lo que pasó con nuestros ancestros. Y María. que se sepa realmente la historia, no la del libro, la de pintura, sino que de nuestra propia voz se conozca de que nosotros estamos vivos y que estamos en que nos reconozcan, nos identifiquen y sepan nuestra historia, porque en realidad acá lo que se ha planteado en medio de las escrituras y todo lo que se ha podido recuperar y rescatar de los relatos propios de los exploradores, del Estado, de las misiones salesianas, que también han participado en esta situación de la pérdida de nuestros ancestros. Es muy triste, lamentable decir de que, bueno, han sido invadidos tanto en las exploraciones como en las escrituras salesianas de venir a evangelizarlos. Exactamente. Es decir, María. Venir a evangelizar. Perdón, no, porque tenemos poquito tiempo y yo puedo llegar a quedarme, nos podemos llegar a quedar horas hablando con vos claramente. Quería agradecerte fundamentalmente que hayas estado hoy justamente hablando y por sobre todas las cosas ha sido un honor conocerte, de verdad. Es un honor. No me sale otra palabra, porque que podamos en la televisión pública hablar con vos, que sos descendiente directa de Lola Kiepja, habla de que estamos en un cambio. Seguramente volveremos a hablar o seguramente nos podremos ver en vivo, tenerte acá en algún momento con nosotros, oír nosotros a verte y que sigamos hablando de todo este linaje y toda esta historia que debes tener para relatar y que sigamos conociendo mucho más y reivindicando al pueblo Selknam. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿yo te puedo permitir un segundito? Sí, claro. Mira, intenté resumirlo con lo que es mi sentimiento de lo que me surgió en el alma con respecto a esta situación. Y es un poema o una frase que quiero expresarla porque acá creo que lo tenemos, lo explico claro, ¿no? Y yo hice unas palabras en memoria de mi hermano Selknam. Si ustedes me permiten. Por supuesto, María. Bueno, muchísimas gracias. Y dice, porque me nace el alma y duele, pero es con sentimiento por todos ellos que han perdido la vida, han dejado sangre derramada, pero bajo esa sangre han nacido las raíces que somos nosotros, nuestros hijos y nietos. Entonces yo, con el sentimiento propio de mi sangre, quiero decirle a mi hermano Selknam, porque habitando tu tierra tranquilo, viviendo en tu hábitat, rodeado de la naturaleza en épocas inhóspitas, sobreviviste comiendo y vistiéndote del guanaco. Viste llegar a los blancos sin entender quiénes eran, qué buscaban. Los recibiste sin preguntar nada. No entendías de colonización, ni que de otras tierras llegaban. Te fueron cambiando la vida con engaños. Te impusieron su vestimenta, su lengua, sus creencias, quitándote hasta tus tierras, cercándolas para criar sus ganados. Fueron matando a tus hermanos, creyendo que te eliminaban. Estamos hoy nosotros, los hijos de tu pasado, defendiendo nuestra cultura, reivindicando tu existencia, porque acá están tus pisadas, que ni el viento y lluvia borran, dejando huellas de recuperación y preexistencia. Tu sangre en el suelo derramada sembró raíces en nuestra vida, la de nuestros hijos, nietos y hermanos Selknam. Acá los Selknam
vive, que somos un pueblo vivo. Muchas gracias. Gracias.